En esta ocasión estudiaremos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno va a tener como características clínicas tres principalmente, que sería por un lado la falta de atención. Entonces, generalmente se va a diagnosticar en niños y van a tener una inatención estos niños. Muchas veces asociado también con hiperactividad, pero aunque en algunas ocasiones también puede estar ausente esta hiperactividad. Y otra característica importante va a ser que estos niños en su conducta van a tener impulsividad. Entonces, estos son los tres marcadores de síntomas clínicos que vamos a tener estos niños, que es la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Vamos a observar que estos tres síntomas van a comprometer las funciones diarias de esos niños. Entonces es muy importante que van a intervenir en sus funciones diarias, como sería su capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, tienen problemas de aprendizaje para aprender a leer estos niños, o bien muchas veces por su misma impulsividad van a tener problemas para relacionarse con sus amigos. Entonces también tienen problemas para realizar vamos a decir, sus relaciones sociales, como es la de conformar en un grupo de amigos. Ahora, como no existen marcadores o biomarcadores para el diagnóstico de de este problema del neurodesarrollo, el diagnóstico se va a realizar solamente por síntomas conductuales, que es lo que estábamos viendo, la falta de atención asociada a veces a la hiperactividad y a la impulsividad. Entonces van a tener síntomas solamente conductuales que estamos ahorita haciendo referencia. Ahora, como estos trastornos de falta de atención, hiperactividad e impulsividad se pueden presentar en niños normales en su desarrollo típico, no es raro que puedan tener episodios de falta de atención, de hiperactividad o impulsividad, puede ser, vamos a decir, normal en algunos niños en su desarrollo típico. Entonces quiere decir que para hacer el diagnóstico, estas alteraciones deben provocar, ¿sí?, un grave problema en sus relaciones, es decir, son de intensidad severa estos síntomas y que interfieren en el desarrollo normal de estos niños desde el punto de vista familiar, académico y ya cuando sean más grandes, ¿sí?, en su relación laboral. ¿Sí? Se asocia con bajo aprendizaje y se relacionan también con problemas para relacionarse con los demás. Entonces deben ser severas estas manifestaciones y deben más bien entorpecer el desarrollo normal de estos pacientes, que decíamos, en familiar, social o laboral. Si hablamos un poquito sobre la prevalencia de este trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la prevalencia se ve que es el trastorno de neurodesarrollo más frecuente. Entonces es un trastorno del neurodesarrollo el más frecuente, ¿sí?, el más frecuente. Si hablamos, por ejemplo, de otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, como sería el síndrome de Asperger o bien también el autismo. Es más frecuente en niños, si lo comparamos con niñas, entonces mucho más frecuente en niños que en niñas, y en Estados Unidos se observa que hasta el 9.5% de los niños entre los 6 y 17 años llegan a presentar este tipo de problema. Y también se observa que en los niños es más frecuentemente, además del problema de la falta de atención, se asocia con hiperactividad, mientras que en las niñas es frecuente que nada más presenten alteraciones de la atención sin hiperactividad. Si hablamos así en forma muy general, la prevalencia está aproximadamente en el 5.3% de la población general. Para realizar el diagnóstico de este trastorno del neurodesarrollo, que decíamos que es el
más frecuente de los trastornos del neurodesarrollo, observamos que el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, es decir, el DSM-5, el último que fue editado en el 2013, va a hablar sobre todo de dos grandes grupos. El grupo donde se van a manifestar los síntomas de disminución de la atención, y el otro gran grupo de los síntomas van a ser la de la hiperactividad asociado a la impulsividad. Entonces, de esa forma va a ir dividiendo los síntomas en estos dos grandes grupos de falta de atención y por otro lado la hiperactividad y la impulsividad. De ahí ya veremos que dentro de estos datos clínicos, de estos síntomas, en los niños debe ser aproximadamente de por lo menos 6 síntomas de los 9 síntomas, ¿sí? Ya sea de uno u otro, un total de 6 síntomas de los 9, ya sea de trastorno de atención o de hiperactividad, para hacer el diagnóstico en niños. Mientras que en adultos cambia el criterio, se deben presentar 5 síntomas de los 9 síntomas. Esto sería en edades mayores, que sería en los adolescentes y en los adultos. Es la característica. Y que por otro lado, para el diagnóstico, según el DSM-5, estos síntomas deben presentarse en edades menores de 12 años para poder afirmar el diagnóstico. Si hablamos también lo que sería la patogénesis y factores de riesgo, esta patogénesis asociado a factores de riesgo, vemos que tienen un componente genético. Se ha observado una heredabilidad hasta en el 76% de los casos. Entonces tiene un componente genético con un 76% de heredabilidad. Y se ve que están asociados a genes, ¿sí?, en las vías de dopamina y también de serotonina. Son patrones neuronales, neuronas que intervienen en las vías dopaminérgicas o serotoninérgicas, y estos genes están implicados dentro de la fisiopatología. Si hablamos de los factores no genéticos del trastorno del TDAH o trastornos de déficit de atención con hiperactividad, se ha observado que puede asociarse con el tabaquismo intenso materno. Durante el embarazo la mamá fuma en forma muy intensa, se puede estar asociando con niños que presentan este trastorno de déficit de atención. O bien se ha visto también con la exposición al plomo como otro factor, así como también a los bifenilos policlorados. Entonces ponemos a los bifenilos policlorados. Lo que sí es cierto es que están involucradas redes neuronales del lóbulo frontal, que van al lóbulo frontal, que se proyecta al resto de los lóbulos, ¿sí?, así como también a los ganglios basales, que sería sobre todo al cuerpo estriado. Este trastorno de déficit de atención, vamos a observar que los síntomas centrales, en estos casos de trastornos de déficit de atención, estos síntomas centrales que decíamos, falta de atención, hiperactividad e impulsividad, estos síntomas no siempre se aprecian en la evolución clínica, o más bien en la evaluación clínica, es decir, acude el niño con el médico y puede ser que estos datos que decíamos, de estos 3 síntomas clínicos, pueden ser que en la evaluación clínica estén ausentes. Y entonces es donde uno debe recurrir al interrogatorio indirecto con los padres o con los maestros, o también con otras personas que estén cerca del niño y que nos puedan dar o proporcionar información en situaciones cotidianas que presenta el niño. Si ya es en adolescentes, generalmente en el adolescente va a ser a través de un autoinforme que nos da ya el paciente de mayor edad, donde nos puede manifestar cierta inquietud que nos está manifestando su hiperactividad o su impulsividad. Dentro del diagnóstico diferencial de este trastorno de déficit de atención,
del diagnóstico diferencial, pues debemos descartar algunos trastornos convulsivos o bien secuelas de traumatismo cráneoencefálico o de neuroinfección. También se puede ir a asociar con trastornos del sueño, entonces confundirse este problema con trastornos del sueño, y también puede asociarse con una hiperfunción de la tiroides, con hipertiroidismo, y también puede ser que estos niños presenten algunas de estas alteraciones sin ser un trastorno de déficit de atención y que tienen antecedente de un abuso físico o bien hasta un abuso sexual o también un abuso de sustancias prohibidas como sería de drogas. También hay que tener presente dentro de estos niños, de su diagnóstico, que puede ser asociado a otras condiciones como trastornos del aprendizaje y trastornos del lenguaje, de la conducta, ansiedad y depresión. Entonces no es raro que estos niños que presentan toda esta sintomatología pueda ser que tengan asociado cuadros de ansiedad, de depresión, con problemas de académicos, con problemas de aprendizaje, ¿sí? Y también TDA no descarta también la asociación con, ¿sí?, lo que sería el problema de un autismo, ¿verdad? Entonces en el autismo también puede estar asociado a trastornos de déficit de atención, así como también a la misma epilepsia o al síndrome del X frágil o al síndrome de Gilles de la Tourette o los mismos trastornos del sueño. Entonces son algunas de las alteraciones que se pueden asociar con los trastornos de déficit de atención, ansiedad, depresión, trastornos del lenguaje o del aprendizaje, así como también asociado a otro problema como sería el autismo, síndrome de X frágil, la epilepsia, el Gilles de la Tourette o trastornos del sueño. Si hablamos ahora un poquito sobre los criterios diagnósticos del TDA, ¿sí?, los criterios diagnósticos de los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, vamos a observar que en primer lugar decíamos que había los trastornos de atención, de hiperactividad e impulsividad y que deben ser en forma persistente. Entonces aquí tendríamos como primer punto, ¿sí?, disminución de la atención con hiperactividad y la impulsividad. Entonces serían los tres datos clínicos: la impulsividad, esta impulsividad asociada a la falta de atención y a la hiperactividad, y que deben ser generalmente en forma persistente. Si empezamos con lo que sería el problema de atención o de inatención, ¿sí?, y después hablaríamos de la hiperactividad con la impulsividad, tenemos en primer lugar lo que sería errores negligentes en el trabajo escolar. Entonces, errores negligentes en el trabajo escolar, porque ya decíamos que este tipo de problemas se va a diagnosticar en la edad, ¿sí?, preescolar o en la edad escolar. Entonces ya decíamos que en esta falta de inatención en los niños pequeños teníamos 6 síntomas de los 9, pero en los adultos ya habíamos dicho que iba a ser adultos y adolescentes 5 de 9 para hacer el diagnóstico, que puede ser también tanto en el rubro de falta de atención, pero también en el rubro de hiperactividad y de impulsividad, que veremos posteriormente. Y entonces estos niños tienen errores negligentes en el trabajo escolar, que deja pasar detalles y tienen un trabajo inexacto. ¿Qué otra característica clínica? Que está basado en el DSM-5. Van a tener dificultad para mantener la atención en actividades de tarea o juego. Entonces, dificultad para mantener la atención en actividades escolares o en el mismo juego, ¿verdad? Entonces, estos niños
no son capaces de realizar sus actividades de tarea o juego para mantener la atención, o bien durante una conferencia, en conversaciones o en lecturas. Entonces les cuesta trabajo mantener periodos prolongados si están haciendo una lectura o una conversación o un trabajo escolar. Si seguimos con los problemas de inatención, vamos a tener que a menudo parece que estos niños no parecen escuchar cuando se les habla. Y entonces, en ausencia de cualquier distracción, entonces da la impresión de que no escuchan estos niños a pesar de que hay una ausencia de cualquier distracción. Si seguimos con estos problemas de atención, aquí vamos a poner, siguiendo con nuestro inciso D, estos niños no siguen instrucciones y no terminan un trabajo escolar. Entonces no son capaces de seguir las instrucciones y por lo tanto no acaban un trabajo escolar. Comienzan, ¿sí?, las tareas, pero rápidamente pierden la atención. Es por los trastornos de atención. Estos niños también van a tener dificultad para organizar, entonces disminuyen su organización para organizar sus tareas y sus actividades, y tienen dificultad para seguir una secuencia y para mantener el orden. Entonces también no son capaces de mantener el orden de sus pertenencias y tienen mala gestión y no cumplen los plazos. Tienen una mala gestión del tiempo. Entonces, mala gestión del tiempo y no cumplen los plazos. Entonces tampoco no cumplen los plazos fijados para hacer alguna actividad. También se va a observar, ¿sí?, que es reacio a participar en actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. Ejemplo, para preparar informes que ya serían adultos o revisar documentos largos. Entonces, ¿sí?, no participan en tareas que requieren, ¿sí?, una atención larga. ¿Qué otra alteración van a tener estos niños? A menudo pierden, ¿sí?, los objetos. Entonces pierden sus objetos para realizar sus tareas o actividades cotidianas. Entonces pierden los objetos. Estos son niños que frecuentemente pierden sus lápices, sus libros, ya mayorcitos los lentes o el teléfono. ¿Qué otra alteración de la atención van a tener estos niños? Fácilmente se distraen por estímulos extraños, ¿sí? Entonces hay distractibilidad ante, ¿sí?, un estímulo externo o extraño. En los adultos generalmente lo que tienen son pensamientos no relacionados con la actividad que están realizando. Sería ya en los adolescentes o en los adultos. También son niños que son muy olvidadizos. También sucede en los adultos y entonces son olvidadizos de actividades diarias. Entonces, haciendo sus tareas domésticas, en devolver llamadas, en recordar citas o bien en la de pagar facturas ya en los adultos. Entonces decimos que son olvidadizos. Decíamos que el otro rubro sería la hiperactividad e impulsividad. Entonces, si hablamos de la hiperactividad o impulsividad, ¿qué alteraciones van a tener? Ya decíamos, igual, son 6 síntomas de 9 en los niños y en los adolescentes y adultos 5 de 9 síntomas para apoyar el diagnóstico de, en este caso, de hiperactividad o impulsividad. Pero ya decíamos que puede ser uno u otro para sumar los 6 o 5 síntomas de acuerdo a la edad. Entonces, estos niños generalmente en sus trastornos de hiperactividad e impulsividad, a menudo estos niños se agitan, entonces presenta agitación, de tal manera que se golpean sus manitas o se golpean las manos o se retuercen en su asiento. Muchas veces estos niños dejan su asiento en momentos en que no deben de hacerlo, ¿sí? Entonces están en la escuela
y frecuentemente se están parando, a pesar de que en ese momento no se debe parar el niño y deben quedarse sentados. Muy frecuentemente se corren, se trepan, suben, ¿sí? en las bancas, en situaciones que es inapropiado. Generalmente en el adulto su manifestación es que se siente inquieto. Después de estar mucho tiempo en un lugar, el adulto se siente inquieto, aunque no se ponga a correr o a subirse en una silla o en los muebles. ¿Qué otras alteraciones van a tener? Estos niños, por su impulsividad y su hiperactividad, van a ser incapaces de jugar, ¿sí? o de participar en actividades de ocio en silencio. Entonces constantemente están emitiendo ruidos a pesar de que deben mantener, ¿sí? el silencio cuando están jugando en momentos de ocio. Estos niños generalmente se encuentran en un movimiento continuo. Son esos niños que llegan al consultorio y empiezan a tomar todos los objetos que se encuentran en el escritorio del médico. Entonces están frecuentemente en movimiento, como si estuviera impulsado como un motor interno que tienen estos niños. Entonces no pueden estar cómodos en un restaurante, en reuniones por mucho tiempo. Otra característica es que tienen un habla excesiva. A menudo están hablando excesivamente y también esta impulsividad les provoca que a menudo dan respuestas, ¿sí? Dan respuestas sin haberse terminado la pregunta, ¿sí? Sin terminar la pregunta. Entonces son niños que empiezan a contestar, ¿sí? y aún no se ha terminado de realizar la pregunta. Otra característica de estos niños es que a menudo van a presentar dificultad para esperar su turno. Entonces no esperan su turno en una fila y están entorpeciendo el orden. Por eso de ahí que se vuelvan un problema de disciplina en la escuela. No esperan su turno en una fila por su misma impulsividad. Y tienen también la característica que son muy intrometidos, entonces interrumpen, ¿sí? las pláticas, las conversaciones, los juegos, es decir, se entrometen. Otra característica de estos niños es que utilizan cosas ajenas sin pedir permiso, entonces utilizan, ¿sí? cosas ajenas sin permiso, ¿sí? Es otra característica de su hiperactividad y su impulsividad. Entonces estos niños siempre están en un constante movimiento. Entonces ahí tendríamos la falta de atención, ¿sí? con todos estos incisos, ¿verdad? que estábamos viendo, y de impulsividad y agitación. Muy bien. ¿Qué otra característica van a tener estos niños dentro de sus criterios de diagnóstico? ¿sí? Estos síntomas de inatención e impulsividad deben estar, ¿sí? antes de los 12 años de edad para poder hacer el diagnóstico, y estos datos clínicos deben entorpecer en la actividad normal de estos niños. Y que estos síntomas están presentes, ¿sí? en 2 o más circunstancias, que sería en su casa, o bien puede estar en la escuela, en el trabajo, o también en sus relaciones con sus amigos o sus parientes. También otra característica es que estos síntomas interfieren, ¿sí? en el funcionamiento social, académico, ocupacional, y reducen su calidad. Entonces reducen su aprovechamiento académico, su funcionamiento social también está muy alterado en estos niños, así como también ocupacional, provocando que estos síntomas pueden provocarles problemas de no avanzar en sus grados
académicos estos niños y que también provoca que estos pacientes vayan perdiendo su trabajo y constantemente andan cambiando de trabajo estos niños. Si continuamos, vamos a observar que cuál va a ser el desarrollo y el curso de esta enfermedad, del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pues lo que es característico es que los papás lo que primero que notan es la actividad motora excesiva del niño. Dicen que es un niño muy inquieto y es por su actividad motora. Aunque sabemos que muchos de estos niños no presentan la hiperactividad y lo único que presentan es la inatención. Muchas veces en niños menores de 4 años es difícil distinguir estos trastornos de atención, de hiperactividad e impulsividad de un comportamiento normal. Entonces muchas veces los padres lo definen, es un poco inquieto el niño, pero se define como un comportamiento normal. Y es hasta cuando empiezan ya los primeros años escolares cuando se identifican estos problemas. Entonces generalmente se van a identificar cuando se encuentran ya en la primaria y empiezan a tener problemas de la lectoescritura y por la falta de atención. Generalmente estos síntomas que más afectan en su aprendizaje, que es la falta de atención, es estable durante la adolescencia y lo va controlando el niño, ¿sí? Pero muchas veces esto puede empeorar con el desarrollo de comportamientos antisociales. Entonces, esto es lo que pudiera provocar problemas de estos niños ya en la adolescencia o en adultos por sus actividades antisociales, que generalmente está asociado a la impulsividad de estos niños. Otra característica en el curso de estos trastornos de déficit de atención e hiperactividad es que los síntomas motores, estos síntomas motores con la edad van disminuyendo. Ya decíamos que lo primero que notan los papás, es un aumento de la actividad motora. Y se ha visto que estos síntomas motores van reduciéndose con la edad. Entonces en los adolescentes, ¿sí?, y los adultos va disminuyendo. Pero muchas veces persisten los síntomas de inquietud. Entonces ya son adolescentes o adultos y no pueden estar mucho tiempo en un lugar, ¿sí?, y se sienten con cierta ansiedad. También puede persistir la falta de atención en los adolescentes y adultos y presentan una planificación deficiente que puede afectar en grados académicos más superiores, así como también en sus actividades laborales. Entonces tiene una mala planificación, así como también una impulsividad que los vuelve a veces agresivos a estos sujetos. Una proporción sustancial de niños con TDA permanecen relativamente deteriorados en edad adulta, pero no es lo común. Entonces puede persistir este deterioro desde los primeros años de vida y en el adulto. En preescolar, la principal manifestación decíamos que son los síntomas de hiperactividad, trastornos motores. Entonces en los niños es muy característico, decíamos, la hiperactividad. Y también la falta de atención se vuelve más comprometedora en la escuela primaria. Era lo que decíamos que generalmente se detecta en la escuela primaria. Pero ya decíamos que durante la adolescencia son menos comunes la hiperactividad y pueden limitarse a una sensación interna. Entonces aquí en los adolescentes y en los adultos se puede manifestar con un nerviosismo. Son sujetos que ellos se refieren como un nerviosismo, son impacientes en esta edad de adolescentes y adultos, así como también muestran una inquietud frecuentemente.
En los adultos, junto con la falta de atención y la inquietud, la impulsividad puede seguir siendo un problema. Entonces, en los adultos, el problema más grave en sus relaciones sociales y laborales es la impulsividad, la más problemática, aun cuando la hiperactividad haya que disminuir. Entonces, esta impulsividad es la que se vuelve un problema en estos pacientes. Si hablamos ahora de lo que es el tratamiento de los trastornos de déficit de atención, trastornos de déficit de atención e hiperactividad con impulsividad, hay que hablar primero que es una condición de largo plazo. Entonces son problemas de neurodesarrollo crónicos. Y que es muy importante un trabajo multidisciplinario, donde está el médico general, ¿sí?, el psicólogo, y junto aquí es muy importante la coordinación con la familia y los maestros, los educadores, para realizar planes integrales para tratar a estos niños desde edades tempranas, planteándose objetivos muy bien determinados para la evaluación de la efectividad del tratamiento. Entonces es un papel donde es muy importante la familia, así como también los maestros y el apoyo psicológico. Entonces, si hablamos aquí del tratamiento, podemos hablar también del tratamiento con medicamentos. Entonces, vemos que los medicamentos los podemos dividir en los estimulantes del sistema nervioso central y los no estimulantes. Dentro de los estimulantes del sistema nervioso central tenemos los derivados del metilfenidato o las anfetaminas. Los derivados del metilfenidato o bien las anfetaminas. Estos medicamentos son importantes sobre todo para reducir la falta de atención. Entonces nos ayudan frecuentemente para mejorar la atención de estos niños. Pero también se ha visto que reducen la hiperactividad y la impulsividad. ¿Sí? Aquí generalmente se prefieren las preparaciones de liberación prolongada para que en una sola dosis matutina pueda funcionar el niño durante el resto del día, y que esto permite que una sola dosis, ¿sí?, sea capaz de controlar al niño sin aumentar los efectos adversos. De estos efectos adversos que tienen estas sustancias estimulantes del sistema nervioso central son principalmente dos, que sería una disminución o falta de apetito y por el otro lado retraso en el inicio del sueño. Estos serían generalmente los efectos adversos más frecuentes derivados del metilfenidato o de la anfetamina. Tenemos otros medicamentos que no son estimulantes y que son inhibidores, ¿sí?, selectivos de la recaptación de noradrenalina o de norepinefrina, como sería la atomoxetina, que es de los más utilizados, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y así también tenemos los agonistas selectivos de los alfa-2 adrenérgicos, que también nos pueden servir estos agonistas de los alfa-2 adrenérgicos, como la guanfacina, ¿sí?, que también guanfacina, que nos puede servir para este tratamiento, o la clonidina, que es de los más utilizados, ¿sí? Estos no estimulantes son importantes cuando los papás no quieren usar estimulantes. Entonces hay muchas veces resistencia por parte de los padres de usar derivados del metilfenidato o anfetaminas, y entonces preferimos la atomoxetina o la clonidina
cuando hay rechazo por parte de los padres, ¿sí?, de utilizar estas sustancias estimulantes, ¿sí?, el sistema nervioso central. También cuando los efectos adversos son importantes, como la reducción del apetito y retraso del inicio del sueño, entonces también puede ser una indicación de dar este tipo de medicamentos que no son estimulantes del sistema nervioso central, o bien cuando haya una historia de cierta probabilidad de adicción a este tipo de drogas estimulantes o desviación de la medicación para uso recreativo. Estas serían algunas de las contraindicaciones de usar estimulantes del sistema nervioso central. Aparte de los medicamentos, el tratamiento del trastorno de déficit de atención va a ser muy importante la terapia conductual. De hecho, en muchas ocasiones se inicia primero la terapia conductual y de acuerdo a la respuesta se valora también el inicio de medicamentos. Entonces, esta es fundamental, la terapia conductual es fundamental en el tratamiento de los pacientes con trastornos de déficit de atención. ¿Sí? De esta forma, de la terapia conductual hay que hacer maniobras o terapias que mejoren la motivación de estos niños. ¿Sí? Entonces son motivacionales las terapias mediante recompensas para que estos niños vayan controlando su hiperactividad e impulsividad, así como también que mejoren su atención, proporcionando aquí modelos y oportunidades para el aprendizaje social. Entonces es muy importante que estos niños puedan ser capaces de hacer amistades y de relacionarse socialmente. Y entonces también se aplica muy importantemente lo que se llama el entrenamiento de los padres. Por eso decíamos que dentro del tratamiento es multidisciplinario, donde la familia, los padres juegan un papel fundamental, en donde a través de este entrenamiento a los padres se establecen los principios básicos de modificación del comportamiento de estos niños y la teoría del aprendizaje social para incorporar a estos niños a la sociedad. También es importante dentro de la terapia conductual el manejo conductual en el aula. Entonces, aquí también es importante la relación, decíamos, multidisciplinaria, aparte de los papás, lo que serían los maestros, donde el castigo que se presenta muy frecuentemente a los niños sea minimizado en lo mayor posible y no crearles a estos niños una disminución de su autoestima. Entonces también es importante considerar que estos niños que tienen trastornos de déficit de atención con hiperactividad no se considera una categoría de elegibilidad de educación especial. Entonces no requieren, ¿sí?, no es necesario una educación, ¿sí?, especial estos niños, porque en realidad son niños que a través de esta terapia conductual van donde se mejore su motivación, la recompensa y fomentar el aprendizaje social, y también muy importante el entrenamiento de los padres, así como también el manejo conductual en el aula para que estos niños puedan desarrollarse adecuadamente. Si seguimos con el tratamiento de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad con impulsividad, el tratamiento médico generalmente reduce